Amén. Aguardo adelante a Yahvé, espero en su palabra. Mi ser aguarde al Señor, más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, aguarde Israel a Yahvé. Yahvé está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos quedamos en la parte del autor del libro del Eclesiástico, el que escribe el epílogo, Jesús, hijo de Sirac. En realidad, pues, como dijimos, era hijo de Eleazar, pero como su abuelo era el más conocido, Sirac, él se hace llamar hijo de Sirac. Ya decíamos que debía de haber sido un escriba que gozaba de buena posición social. Aquel hombre llegó a adquirir ciencia, sabiduría, probablemente ejerció su profesión y tenía alguna escuela. Como ya decíamos, era común que los sabios fueran apartados para dedicarse solamente al estudio, a la enseñanza, al aprendizaje, y tuvieran una escuela para de ahí seguir pues con esta tradición o este caminar. Sobre la fecha de composición, el nieto de Jesús, hijo de Sirac, autor del prólogo, llega a Egipto el año 38 del reinado de Ptolomeo Evergetes II, que reinó del año 170 al 116. Dado que él cuenta desde el 170, el año 38 del reinado de Ptolomeo sería el 132. Es decir, estos cálculos nos llevan a señalar como fecha de composición del libro por su abuelo entre los años 200 al 170. No después de este año en que comienza la persecución de Antíoco Epífanes, pues lo mencionaría. Entonces, entre el 200 y el 170 antes de Cristo, se cree más o menos, pues, se escribió. Como no existía pues una manera de contabilizar los años, como sabemos en los reinos, pues se decía el año segundo del rey fulano, ¿no? Y en la Sagrada Escritura también encontramos así. No había como un punto de partida, no había como el año 0, el 1, el 2. Pues siempre en los libros de todos aquellos tiempos, depende en qué lugar, en qué reino, pues de la dinastía fulana, o del año tercero del reinado del emperador fulano. Pues así era la manera de nombrar el tiempo. Entonces no tenemos a lo mejor un dato muy concreto, porque no lo da el autor. Entonces el libro no habría sido compuesto antes del 200, en que muere el pontífice Simeón II. Tampoco después del 170, porque Ben Sirac escribió su obra en los años intermedios, probablemente en el 180, como por poner una media entre el 170 y el 200. Entonces, ahí hay un intervalo de 30 años
Sí. El fin general que se propuso el autor del fin y destinatario. El fin general, el prólogo mismo pues, nos lo señala: escribir alguna cosa de instrucción y doctrina para quienes desearan aprenderla y quisieran aprovecharla mucho más, llevando una vida ajustada a la ley. Más o menos en el prólogo se nos va a decir cuál es la finalidad de este libro. Escribir alguna cosa de instrucción y doctrina para quienes desearan aprenderla y quisieran aprovecharla mucho más, llevando una vida ajustada a la ley. Entonces tendrá como muy importante la ley. Recordemos que en el libro de los Proverbios pues sí aparece la ley, pero no es como, digamos, la base de todo. Aquí sí, desde el prólogo nos dice llevar pues una vida ajustada a la ley. El libro está ajustado a todos aquellos que deseen instruirse en orden a un aprovechamiento espiritual mayor mediante el cumplimiento fiel de la ley. Entonces sí nos va a mencionar el cumplimiento fiel de la ley. Y cuando hablamos de la ley, pues a fuerzas es la ley de Dios, ¿verdad? El judío no tenía como que otra ley. Entonces sí, el decir la ley, ya estamos hablando de la ley de Dios. Que les ayuda a mantenerse firmes en la fe de los padres, junto con cuya eloquio termina el libro, y a practicar las virtudes del buen israelita, sin dejarse arrastrar por las costumbres depravadas de los gentiles. Entonces, este libro pretende también ayudar a los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que vivían fuera de Israel, los judíos que fueron al exilio y que querían seguir viviendo las costumbres de sus padres. Entonces estos escritos les ayudarán para que se instruyan, para que conozcan cuáles son las virtudes, las costumbres de su pueblo. Una cosa es saber la ley, los 10 mandamientos, y otra cosa es pues cómo las voy viviendo, ¿no? Cómo las pongo en práctica, cómo el pueblo las ha ido cumpliendo esta ley. Entonces, este libro era como esa instrucción para apoyar también a los judíos de la diáspora. Pero aunque escrito primariamente para los judíos, el Eclesiástico resulta un precioso libro de lectura espiritual para los cristianos. Es decir, si bien fue escrito para judíos, pues no solamente nos instruye en el judío, sino pues alguien que agrada a Dios, ¿verdad? Que cumple la ley. Después de los Salmos ha sido el libro más utilizado en la liturgia cristiana. San Agustín escribía al fin de su vida que había encontrado en la obra de Ben Sirac más recursos para la vida espiritual que en ningún otro libro. Entonces es una frase pues, que San Agustín deja en sus escritos, que encontró pues en esta obra más recursos para la vida espiritual que en ningún otro libro. Ahora, sobre la doctrina religiosa, sobre Dios, este párrafo pues todo nos condensa lo que nos va a enseñar. Dios existe de la eternidad, ha creado todas las cosas, a los vivientes, al hombre que hizo a su imagen. Sus obras predican su grandeza, su poder, su sabiduría, su gloria, su providencia. Es justo y misericordioso para con el hombre, todo lo conoce, sus mismas intenciones, ve aún las obras que realiza en la oscuridad y no tiene acepción de personas. Si no elige a unas o a otras, sino todos son importantes. Sobre la sabiduría, ella misma afirma su origen divino y misterioso, existe de la eternidad, está siempre con el Señor, es insondable, inconmensurable, no la podemos medir, abarcar, reina sobre todos los pueblos, pero estableció su peculiar morada en Israel, a quien le comunica la ley.
Esto es algo muy propio del judío. El judío se apropia pues de la revelación, de la bendición de Dios, de ser el pueblo elegido, de tener esa gracia especial como pueblo. Y tiene el temor de Dios como principio. Ya decíamos que también los proverbios nos hablaban del temor de Dios, ¿no? Exaltando el temor de Dios. Vamos a ver en el capítulo 2. Versículo 11 y siguientes, ahí tiene su título. 2:11 siguientes. Vamos a leer cada quien esa parte, el temor de Dios y la sabiduría. Entonces ahí podemos ver como un cúmulo, ¿verdad?, de frases, de proverbios, de enseñanzas acerca del temor de Dios. Hoy hay mucha gente mayor que dice ya no hay temor de Dios, ¿no? Y lo que hace falta es el temor de Dios. Y pues pienso que sí, ciertamente es correcto, ¿no? Aquí nos habla que el temor de Dios da alegría, gozo, larga vida, exalta, hace florecer la paz, la salud, la ciencia, la inteligencia, es decir, todo eso fruto del temor de Dios. Y es cierto, a veces es importante, por ejemplo, a los padres de familia, cuando se nota y se ve, cuando los niños no aprenden a respetar a Dios, pues tampoco van a respetar a sus padres, ¿no? Si no son capaces de respetar lo que está por encima de todo, pues para ellos no habrá un límite por encima de todos somos iguales, todo es igual. Entonces, sí ayuda en mucha medida el tener un máximo. Hay cosas que se tienen que respetar, no es una casa normal, no es un lugar normal, no es un libro normal. Hay cosas superiores, y cuando el niño entiende eso, pues también lo ve y lo transmite hacia las personas, hacia sus padres, un debido respeto, una debida distancia, pues, y demás. La ciencia, la inteligencia. Hay un doctor en física que es muy famoso en las redes,
No sé qué tan católico sea o no, creo que sí es católico, pero él decía, cuando algo así como que le estaban así, oye, pero pues o sea, tú quedas muy listo, ¿cómo sí crees en Dios, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y él decía, es que todo, o sea, la ciencia tiene que reconocer que tiene un límite. No todo lo puedo obtener aquí en el laboratorio. Hay cosas que se escapan y que aún así existen, y que aún así ahí están y se manifiestan. Y entonces yo sería un soberbio en decir que yo, pues, no sé, yo puedo tener, o yo, o la ciencia, pues puede tener todo y sabemos todo, cuando no es cierto. O sea, hay cosas que nos sobrepasan, que no sabemos y existen y ahí están. O sea, ya digamos, para dónde apunte tu fe o tu manera de relacionarte con eso que está por encima de la ciencia, pues ya era tu religiosidad, ¿no? Pero él decía, o sea, el científico tiene, para que un científico sea veraz, pues tiene que reconocer que no tiene toda la verdad. Hay cosas que escapan a mi capacidad de tenerla en el laboratorio y a la comprensión, y es parte pues son cosas que ahí están y que no podemos explicar o comprender del todo. Entonces también ese temor de Dios pues es esa parte también, como de decir hasta aquí llega mi límite y lo demás pues no obsesionarse con algo que no vamos a poder abarcar. La sabiduría confiere beneficios de orden moral, virtudes, huida de vicios, orden físico, constituyen una bendición de Dios. Una vida larga, paz, salud, gozo y alegría. Y todo esto que se ha observado, pues a lo mejor alguien podría decir, pues tal persona que era muy apegada, muy religiosa, pues se murió, no sé, a los 30, o aquello. Pero es ciertamente los judíos mismos han visto más allá que una larga vida que podamos decir 90, 100 o no sé, pues es una vida de calidad, ¿no? La alegría, el honor, la gloria, lo que se refleja, lo que construye, el legado que deja, que trasciende por años y años, a eso se refiere todo esto. Y eso verdaderamente lo podemos ver. Creemos que en el capítulo 24, que ya habíamos mencionado, me parece, es como este himno cántico, elogio a la sabiduría, donde personifica la sabiduría. Y ya habíamos comentado alguna vez que, por ejemplo, hay quien dice, pues todo lo que se hace como femenino piensa que es la Virgen y que es hermosa y es sabia y todo lo. Pues no, o sea, realmente no es el sentido del texto. Y aquí nos advierte que, por ejemplo, Ben Sirac no conoció el misterio de la segunda persona divina, es decir, de Cristo. Es decir, no se refiere tampoco a Cristo, ¿eh? Esta persona todo lo sabe, esta persona brotó del Padre, esta persona es el soplo del Padre o de Dios, no se refiere a Jesús. Alguien que a lo mejor podríamos decir nosotros, pues está hablando de la Virgen o está hablando de Jesús. Pues no. O sea, realmente el autor en este elogio a la sabiduría, pues más bien, ya decíamos, personifica, le da una calidad de persona que se mueve, que habla, que existe, que es engendrada, pero no se refiere al misterio de la Santísima Trinidad, no se refiere menos pues a María. Que a lo mejor queramos empatar esto, pues a lo mejor sonará bonito, ¿verdad? Pero no es este el sentido. Y nos advierte o nos señala, o es importante tener este dato, porque si leemos ese capítulo o esa parte, los atributos de la persona divina pues están, si empatan, pues, si podríamos decir, no, si le quedan a Jesús, pues sí, porque Jesús pues embona, ¿no? Si hay un elogio de todas las virtudes, yo pudiera decir, sí le quedan a Jesús, pues sí le quedan, pero no está hablando de él.
El hombre y sus postrimerías. En Sirach no habla de un premio para los buenos y un castigo para los malos en el más allá. Ambos obtienen lo que sus acciones merecen en la vida presente, y después de ella la honradez o maldad de sus hijos y el recuerdo bueno o execrable que deja en las generaciones que le siguen. Ya decíamos, pues alguien que obra bien, que es bueno, que es honesto, que es honrado, pues se traduce en bendición de Dios para sus hijos. Pero es algo que evidentemente podemos notar. Una persona que en su familia pues, ha llevado bien la educación, la fe y demás, pues evidentemente una vez que ellos ya no estén, pues sus hijos seguirán con esas costumbres, con ese bien, con eso que aprendieron, que observaron de sus padres, con la manera de vivir de ellos, pues se conservan e incluso lo van transmitiendo por generación. Es algo pues que queda mucho en las familias. En la otra parroquia donde estábamos, había los señores, eran de esas familias que les gustaba siempre invitar a los padres, traerlos de aquí para allá, y los invitaban a su casa, pues los llevaban siempre a un presente, o se ponían de acuerdo para llevarlos a algún lado. Murió el papá, quedó la mamá, y la mamá igual, siempre invitaba a los padres aquí y allá, salíamos, si era de rápido, si es con más tiempo, con más tiempo. Y también nos tocó a nosotros que murió la mamá en ese tiempo, y los hijos pues seguían. Sus hijos nos seguían invitando así cada cierto tiempo, y igual pues en ciertas festividades nos convocaban, nos daban así algún presente, alguna reunión, incluso en las reuniones familiares y demás. Y yo decía, ¿cómo se traduce? Pues ellos se acuerdan del tiempo de su papá, pues que andábamos con los franciscanos y demás. Y su mamá pues ahí ya lo apegaron, ¿no?, en la parroquia. Y los hijos siguieron pues como siempre frecuentándonos, buscando a los padres. Y que es algo, pues sí es algo que marca como una familia, ¿no? Al contrario, hay otras familias que el otro día vino una amiga y su novio, y se pasaron, cenaron y se fueron. Y dice la muchacha que su novio estaba, no manches, es que no me imaginaba estar yo sentado a la mesa con el padre y en la casa del padre, pues cómo, y es que nunca había estado, nunca había entrado, y ella así como admirada, pues es que es un padre, pues es mi amigo y eso, ¿no? O sea, como que tan extraño para alguien pues que no tiene a lo mejor esa cercanía o esa relación o ese contacto, pues. Entonces, todo esto pues se refleja en los hijos, ¿no? La manera de relacionarse, la fe, la educación, los valores. Y por eso, más que decir, pues, una bendición de Dios, pues es esa sabiduría que se pone en práctica en la familia, pues va dejando huella, va creciendo, va caminando. Hay personas que a lo mejor no hacían lo que hacían sus padres, y una vez que mueren sus padres, es que mi mamá ayudaba en esto y yo voy a seguir ayudando. Como que me quedó esa encomienda. Me ha tocado muchachos que mi papá estuvo siempre en la adoración nocturna y falleció, pues yo voy a ocupar su lugar. Nunca iba el muchacho, pero pues ahora que ya faltó el Señor, pues yo me voy a quedar con esa encomienda que él tenía. Entonces hay cosas que van trascendiendo, a lo mejor ya no las vieron ellos, pero van trascendiendo. Israel y el mesianismo. Israel se encuentra humillado, sometido al yugo extranjero. Ya decíamos, muchos pobladores fueron llevados al exilio. En esas circunstancias, el sabio eleva una súplica a Yahvé por la restauración del pueblo escogido, en que aparece la idea mesiánica que no se encuentra en ningún otro lugar del libro. Es decir, sí aparecerá la idea de la espera de un Salvador, de alguien que ponga orden, de alguien que restaure. Entonces, será un tema muy, muy conocido en tiempos del exilio, ¿no? Que el pueblo anhela
el reconstruir la ciudad, el volver a ser un pueblo numeroso, un pueblo unido, un pueblo fuerte. Entonces será un tema y aparecerá ya el tema de un salvador, ¿no? De alguien que restaure, que ponga orden. También en el cántico que se intercala en el capítulo 51, versículos 17 y 18, quieren ver algunos una alusión al Mesías en la frase alabad al que hizo brotar el cuerno de la casa de David. Pero la autenticidad de este cántico pues es discutida, ¿no? Ya decíamos, estos textos tienen muchas, en la Masora tienen muchas modificaciones o muchas anotaciones, muchas correcciones. Entonces, como es un texto que tendrá muchas anotaciones, pues quién sabe si será un añadido posterior. Pero esta frase, alabada al que hizo brotar el cuerno de la casa de David. Algunos quieren ver como que ahí ya está señalando la venida, la presencia de alguien que pondrá orden al estilo del rey David, el tiempo mejor pues del reino. La moral, los deberes para con Dios. Ben Sirach recomienda la alabanza a Dios por su providencia y por su obra creadora, que el hombre ha de tributar en esta vida, dado que ello no es posible en el Hades, en el lugar de los muertos. La acción de gracias por los beneficios recibidos, la conversión al Señor, que aleja de toda iniquidad. Creo que ya les había mencionado alguna vez, donde un padre de los monjes nos contó que en el catecismo una catequista decía, ¿no?, que un niño le preguntó, y cuando nos muramos, o sea, y nos vayamos al cielo, o sea, el niño ya apuntándose, ¿no? Cuando nos muramos y nos vayamos al cielo, ¿qué vamos a hacer ahí? Y ya pues que la catequista le dijo, pues alabar a Dios, y que la niña dijo, ¿y qué más? No, pues no más. Y que la niña dijo, qué aburrido. Y que el padre dice, pues, o sea, que la catequista se quedó pensando y dijo, pues, así como que sí es cierto, o qué, Y luego dice que cuando a lo mejor hemos experimentado nosotros la verdadera alabanza, es decir, cuando realmente no es de que me pusieron a cantar y yo ni quería, o me da vergüenza, o sea, cuando de verdad yo vengo con un agradecimiento por una gracia recibida, o por el perdón de Dios, o por lo que sea, y realmente me pongo a alabar a Dios por una oración que yo me sé, o por un canto que en ese momento estaba, o que me gusta, cuando realmente hago esa alabanza de que es un momento realmente de gozo, y decía, no, pues, o sea, sí está padre, o sea, si de veras ese sentimiento de alabanza es estar en la presencia de Dios, pues sí está padre, ¿no? Si fuera nomás estar ahí como aplaudiendo porque a obligación, pues no. Pero en ese sentimiento de alegría, de agradecimiento, de reconocer pues ese favor de Dios, pues ahí sí, ahí es cuando se entiende, ¿no?, lo que es la verdadera alabanza. Y aquí nos habla pues de esta alabanza, y el Padre nos decía de San Francisco de Asís, cuando compone el Cántico de las Criaturas, estaba en un momento de crisis. Dice, no es que andaba bien contento, estaba bien elevado, no, estaba en un momento muy duro, muy difícil para él. Y es cuando comienza a alabar a Dios, y a escribir, y alabado seas mi Señor por esto, por ello. Entonces ese Cántico de las Criaturas, que es tan bello pues, y que ha trascendido, y lo componen no en un momento de a lo mejor la mayor alegría. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios nos hace salir, nos despierta en nosotros pues esta gracia de Dios, ¿no? Y es parte es como algo que enciende el espíritu. Cuando estamos ahí todos apachurradones y demás, es algo que enciende el espíritu. Entonces es importante. Aquí nos habla de la alabanza por todo, su providencia, su obra,
el hombre ha de tributar a Dios pues por todo. Aún en los momentos de dificultad, pues hay que alabar a Dios. A veces me ha tocado muchas veces que llegan alguna muchacha y llore que porque el novio la engañó, ¿verdad? Que lo descubrió, que quién sabe qué, o que en el WhatsApp, o que esto. Y yo le digo, dale gracias a Dios, Dios se me cae viendo. ¿Por qué? Pues qué bueno que lo descubriste, imagínate que te hubieras casado con ese infeliz. Pues qué bueno, ya quítatelo de encima y sigue tu vida. Pues sí, cierto, ya como que ya se reaniman, ¿verdad? Pero sí, dale gracias a Dios, qué bueno que te diste cuenta. Que no te hubieras dado cuenta, estarías peor, ¿no? No, pues sí. Ah, pues dele gracias a Dios, órale. Buen ánimo. Sí, cierto. Sí, no, es la verdad. Vienen todas devastadas, no, dele gracias a Dios, que Dios te libró de ese mal, o sea, vienen renegando de Dios, pues no, qué bueno que Dios me permitió ver la verdad, ¿no? Antes de cometer un error pues, más grande. Deberes para con el prójimo, de los padres para con los hijos, ya en los proverbios nos hablan mucho de esto, de los hijos también para con los padres, de todos para con sus familiares, para con los domésticos, para con los amigos, incluso para con el sacerdote, con el médico, los pobres, afligidos, los muertos. En el capítulo 7 podemos ver estas recomendaciones. Por ejemplo, en el 7, 27 hasta el 31, que vienen los deberes para con los sacerdotes. Sí, así es. Comienza pues más bien con algo de los padres. ¿Qué capítulo era, padre? 7, 27 al 31. Desde cómo dice, por ejemplo, ayudarle su porción tal como que fue prescrito, las primicias, los sacrificios de reparación, la pierna de los animales sacrificados, o sea, no las patas. Exacto, no, son las piernas. Ahí señala eso porque recordemos que la tribu sacerdotal no tenía tierra, es la única tribu que no tenía tierra. Entonces, ¿por qué? Porque su herencia es el Señor. Y entonces, como ellos no pueden trabajar la tierra porque no tienen tierra, no pueden comprar una tierra tampoco. Entonces, las personas que llevaban sus sacrificios, una parte se quedaba para la manutención de los sacerdotes, para su alimentación. Y por eso dice ahí, pues imagínense que le llevan unas patas, pues, no, pues, a lo mejor está un poco exaltado el término, pero sí como diciendo, pues no lleves ahí lo que te sobra, la pura basura, ¿no? Sino como en ese sentido pues de dar pues también lo que agrade. Incluso es lo mismo a veces como para con los pobres, ¿verdad? Alguien nos decía, a veces pues le damos a los pobres ahí lo que nos va sobrando, ¿no? Lo que ya ni nos gusta, ni queremos, ni nada, y dice, ¿a ti te gusta comer así con la mano, en una bolsa, o sentarse a la mesa, dignamente, ¿no? A lo mejor no siempre se puede, pero o sea, ¿qué es lo mejor? Si tú estuvieras en una situación así, pues, ¿cuál es la
Y esta parte, pues también respetar a sus ministros, ¿no? A sus sacerdotes. Es cierto que a veces, pues como humanos, tanto los levitas como cualquiera de nosotros, pues podemos tener errores, ¿no? Fragilidades y demás. Pero yo me acuerdo, y me ha tocado, pues, porque cuando uno va, por ejemplo, a un hospital, o sea, la gente no te pregunta si eres el sacerdote más popular, si eres el más bueno, si vas confesado o no. O sea, la gente lo que está esperando es al padre, el que sea. Y yo a veces pienso, un padre decía, aquellas personas que hablan de los sacerdotes, el día que necesitan uno, no lo van a tener. ¿Quién sabe si será cierto? Pero yo decía, o sea, ¿por qué? Porque uno lo ve cuando vas con un enfermo que ni conoces y el enfermo está esperando. Y no te pregunta, oye, si me has confesado, oye, si le echas ganas, oye, si rezaste hoy. No. Él está esperando al Padre que sea. Y ahora que visitaba los hospitales de COVID, una vez estaban dos padres en el Santa Margarita. Un padre estaba entubado y ese padre falleció. Y otro padre estaba bien, un padre ya muy grande, ya su pelo blanco. Y yo no lo conocía, ni lo conozco pues. Y se alegró mucho pues cuando fui. Tenía un examen de conciencia escrito, muy concreto, o sea, muy profundo y muy concreto. Y o sea, a la vez me edificó pues el que haya hecho ese examen bien hecho. Y desde que llegué, sin conocerme, y luego me veía a través del traje y los goles y todo, y desde que llegué me agradecí por el sacerdocio. ¿Cuánto tiempo tienes? Tanto años. No, pues échale ganas. Y se ve y ni me conocía, y se ve que es un buen sacerdote. Y muy claro tu voz, y esto y lo otro, y que gracias por estar aquí sin tener que estar. Y un padre, bueno, a lo mejor uno como padre siente que tiene más derecho, ¿no? Yo les decía a las madres, cuando esté una madre, un padre, luego avísenme. Porque ojalá que el día que yo esté, también luego vaya alguien, ¿no? Pero sí, es esa parte, o sea, el padre ni me conocía. Y un padre, pues ya de muchos años. A lo mejor uno dice, vamos, no, tú vas a empezar, no estás novato, ¿no? Pero el padre como agradeciendo, pues, y sin conocerme, no, pues se ve que es un buen sacerdote y demás. Y yo digo, pues ojalá. Entonces es como esa parte, pues, aquí la misma palabra de Dios pues, nos va señalando. Incluso los profetas o quien sea, estos ungidos, pues que cometen errores, y sin embargo el pueblo insiste en tenerlos pues en un lugar de importancia. Estamos deberes para el próximo. Virtudes. Cautela en la manifestación de los sentimientos interiores, la exactitud en las pesas, que era algo muy común, ¿no? Hacer tranzas ahí con los. Como ahorita da el litro de gasolina. Pues siempre ha habido eso, ¿no? La tranza en estas cosas. Valentía para no avergonzarse ante lo que la conciencia ordena y para evitar lo que aquella reprocha. La alegría. Vicios y defectos, pues también este párrafo enumera un montón de cosas que en el mismo libro podemos ir viendo, ¿no? Toda clase de vicios y defectos. El catecismo en alguna sección, creo que es de la vida en Cristo, nos habla de las virtudes y los vicios. Y a lo mejor sería bueno un poquito tener claro, lo estoy platicando con alguien, le decía, a ver, ¿qué es un vicio? Pues algo malo, y no, a ver, o sea, yo puedo ahorita gritarle al de enfrente una grosería, ¿eso es un vicio? O yo puedo ahorita tomarme una cerveza, ¿eso es un vicio? No, ¿qué es un vicio? Y no me supo decir que era un vicio. Entonces, yo digo, o sea, a veces parece que comprendemos lo que aquí está, pero a veces no.
o asumimos, ¿no? Como decían, lo peor es suponer que se entiende o que lo sabemos. El catecismo, y me acordé porque una vez en el examen de colegio en la secundaria habíamos visto el tema de virtudes y vicios, y a una muchacha le pregunté qué es la virtud, y quién sabe qué verbazo me echó. Y ya agarré el libro y lo leí ahí. La virtud es esto y esto y esto. Y ¿se parece a lo que tú dijiste? No. Entonces, porque los niños se quejaban de que todos los años veían lo mismo. Y no sé, pues no, el programa no es el mismo. A los libritos, pero pues se quejan ahí de todo, pues, si das, pues te das, si no das, pues no das, y por todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el vicio? ¿Qué es la virtud? Así algo bueno y algo malo, pues no. ¿Sí estamos o no? Puede ser un hábito. Precisamente la palabra clave es un hábito. Una virtud es un hábito bueno. Yo puedo darle 10 pesos a un pobre y ya, soy bueno. No, un hábito, que yo esté habituado a hacerlo. O que un día llegue temprano, pues, a diario llegar, un hábito. Yo tengo el hábito de estar siempre a tiempo, pues eso me hace habituar. Tengo el mal hábito de quedarme dormido más de lo que, pues ya, no sé, ya es pereza. No es de que un día me levanté tarde. O sea, hay gente que no se perdona un día. No, es padre, es normal, ¿no? Cualquiera de nosotros algún día, pues, andas cansado y te duermes más o lo que sea. Está bien, hasta Jesús estaba dormido en la barca. Entonces, tener claro eso, pues, son hábitos buenos. Los vicios son hábitos malos. Además, Letzira nos presenta en su obra maravillosos contrastes entre el sabio y el necio, indicando a veces la manera de comportarse con entre la mujer buena, la mujer mala, la verdadera, la falsa, la vergüenza, los buenos consejeros, los malos consejeros. Entonces, ya habíamos hablado al inicio que este contraste ayudaba a la gente a grabarse, ¿no? El bueno hace esto, el malo hace esto. Entonces, como que ese contraste ayudaba a la gente a grabarse. Pues, si haces esto, está bien, si haces esto, está mal, y te ganarás esto. ¿No? Si haces bien, te ganas esto, si haces mal, te ganas. Entonces, eso se le grababa a la gente. Se le quedaba grabado porque de algunas de las dos partes o de los dos extremos se acordaban. También para los gobernantes tiene oportunas advertencias y consideraciones, y esto es común de los pensadores. Ya desde los filósofos griegos, pues aconsejaban a los gobernantes acerca de la justicia, acerca de la equidad, de rodearse de amigos, de buenos amigos. Entonces, los pensadores que no gobernaban, aún así enseñaban y daban consejos a los gobernantes. Cuidarse de los elogios y un montón de cosas. Ya era algo, una práctica como conseguir la bendición de Dios que confiere gloria y honor, bienes humanos, que hacen más feliz la vida sobre la tierra y defiende de los males que la vida humana lleva muchas veces consigo. Entonces, la mayoría de veces estos proverbios, estas enseñanzas, pues buscan como una conveniencia, que Dios me bendiga, que tenga larga vida, que tenga abundancia, que me vaya bien en esto y aquello. Que a la vez sí se da al que es honesto, al que trabaja bien, sus mismas obras van hablando de eso. Su familia pues va adquiriendo también esos valores, van creciendo, se van fortaleciendo. Entonces sí, se crece, se multiplica, se avanza, pero a veces pues pareciera que es como por conveniencia, ¿no? Como quiero avanzar en esto, tener esto, ganarme de Dios la bendición, pues voy a cumplir con esto. Y no sería ese el mejor de los sentidos. Ahora sobre la canonicidad.
Los judíos palestinenses no lo admitieron en el canon de los libros sagrados. En la versión de los 70 se encuentran, sí aparecen, y aparecen dentro de los primeros libros aceptados. Probablemente también los judíos de Palestina los consideraron al principio libros inspirados. Y solo en el siglo I y II después de Cristo rechazaron a estos. El eclesiástico en concreto por sus tendencias antifarisaicas. En este libro vamos a encontrar estas tendencias antifarisaicas, estas actitudes de los fariseos que el mismo Jesús critica. Ben Sirac recomienda, sí, las prácticas exteriores de la ley, pero insiste más en las cosas interiores, ¿verdad? Como Jesús dice, ustedes se preocupan mucho por lavarse hasta los codos cuando su interior está sucio, ¿verdad? En Ben Sirac también está bien las prácticas exteriores, pero también habla mucho del cuidado de las disposiciones interiores. No hace profesión de fe en la resurrección, que admitían, en la que sí creían los fariseos, y elogia a la estirpe sacerdotal de los saduceos, que eran enemigos de aquellos. Entonces, probablemente, como los fariseos era la secta más fuerte de los tiempos de Jesús, probablemente, o este párrafo nos dice, que al principio los judíos sí lo tenían como libro, como de los primeros libros canónicos, pero ya después, y en el tiempo de Jesús, pues no, porque como Ben Sirac les critican algunas actitudes farisaicas, pues como que no les cayó muy bien y ya lo hicieron un poquito a un lado. Entonces puede ser esta razón. Aparte pues de que no habla de la resurrección y elogia a los saduceos, que era otra de las sectas, por así decirlo, de los grupos sociales que existían. El mismo aquello nos va a poner como esa parte, los saduceos sí crean en esto, los fariseos no. Como esas divisiones, como que tú estás bien, yo no, o tú estás mal, y que siempre se dan. La iglesia cristiana recibió su canon de los judíos alejandrinos a través de la versión de los 70 y consideró desde un principio el libro como inspirado. Ya dijimos al inicio, entonces ya aparecía la versión de los 70, entonces que es la que los cristianos asumen, y entonces los cristianos siempre lo tuvieron como libro canónico. Aún cuando algunos santos o algo, pues como no lo tenían tan cercano, tan usado. Los padres apostólicos, los primeros escritos cristianos de enseñanza, de doctrina, citan el libro con las mismas fórmulas que emplean para los demás libros canónicos. Por lo que se cree en los primeros tiempos, primeros años, la iglesia sí lo estaba usando, lo tenían como canónico. Sin embargo, sí hay algunas vacilaciones, dice aquí Rufino, San Jerónimo. Al principio, pues, dice que no es como de los libros que están, los separa de los libros inspirados como libro eclesiástico o de otras enseñanzas. Y aquí estos párrafos pues, nos van a decir algo así, ¿no? Incluso que San Jerónimo, como que alguna vez lo señaló, lo separó como un libro aparte de los canónicos, pero después habla de él como con un carácter sagrado. Entonces hasta el mismo Jerónimo pues como que tiene esa divergencia, que alguna vez como que lo hizo un poquito al lado y otra vez lo habla de él como un libro sagrado. Entonces aún en estos santos que tuvieron estas divergencias, pues sí le dieron uso. La mayoría de los padres mantuvieron la canonicidad del libro. Lo citan numerosamente, Orígenes, Clemente de Alejandría. Y aquí este párrafo nos va diciendo, ¿no?, cómo estos primeros santos, pues sí dieron uso a este libro. De modo que en la iglesia aparecieron las dudas, pero en su mayor parte,
pues sí fue reconocido y utilizado como santo y canónico. Más bien que dogmático, el libro lo hace más apto para la instrucción y reforma de las costumbres que para probar las doctrinas dogmáticas. Pero esto nada dice en contra de su inspiración. Al igual que los proverbios, pues no era un libro que nos va a enseñar quién es Dios, qué hace Dios, qué nos pide Dios, o más o menos, sino que es más bien en una línea doctrinal práctica. Como dijimos, valores, las virtudes, dejar los vicios, la vida familiar, la vida religiosa. Estas, más que explicarnos un misterio de Dios, pues va más bien en la parte práctica, en la parte doctrinal, enseñanza de la vivencia de las virtudes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Recordemos pues que el canon bíblico se dará hasta el Concilio de Trento, por eso este manual nos habla de que pues, algunos sí lo usaban y que de repente no tanto, de repente sí. Entonces, como la Iglesia una vez que dice cuáles son el canon bíblico, pues ya no hay discusión de decir este sí, este no. Pero en estos primeros siglos pues todavía no se había dado el canon bíblico. Y este libro o este manual por eso nos dice, incluso todos estos santos pues sí le dieron uso, aunque a veces como Jerónimo lo hizo un poquito a un lado y después hablaba de él como un libro sagrado. Entonces es algo normal que se haya dado pensemos en eso, o sea, nosotros hoy tenemos la Biblia con el canon bíblico y voy con una Biblia y ya aquí está todo, pero antes pues eran rollos. El rollo de este, y hay de más, hay de menos, pues cuál usamos, cuál no. Entonces, o sea, se entiende que en las sinagogas, que en los primeros lugares donde se celebraba, pues imagínense para la celebración, San Justino habla es el primero, a lo que recuerdo, que escribe cómo celebraban los cristianos, y habla de eso, de que hacían unas oraciones, la que se pedía pues, por la comunidad y esto, lo otro, y se veía la palabra de Dios y demás, o sea, ya una estructura de la misa prácticamente como la tenemos. Y la fórmula de la consagración que aparece en San Justino es una de las más antiguas y que sigue el esquema que hoy llevamos en la misa. La epíclesis y la anamnesis, la memoria de las palabras de Cristo y de confesión del Espíritu Santo. Así tal cual nos lo dice, pero pensemos, ubiquémonos en el tiempo y eso, ¿no? Había muchos rollos y pues hoy vamos a agarrar y vamos dándole una leidita y le iban avanzando y ya, pues hoy ya tenemos una estructura muy formal, ¿no? Una selección de textos que trata de abarcar, que en el año abarquemos toda la historia de salvación, porque a lo mejor sí. A mí me gusta mucho este libro y yo diario pongo eso en misa. No, pues es que este padre pues, se lee puro San Pablo, ¿no? Pues no, pues ya la iglesia pues, ha habido para que haya un orden y un rol de los textos fundamentales para la fe nuestra, pero cualquiera pues, puede seguir leyendo que pues ya la liturgia ya se acabó la carta de Romanos y yo le quería seguir, pues síguele. Ahí está, pues, misas no podemos leer todo. Padre, de hecho, yo me he fijado que en diferentes lugares hay diferentes lecturas. Yo a veces recibo algunos correos de los dominicos y hay algún donde me mandan las lecturas muy diferentes de las que se dicen aquí en la misa de entre semanas, sobre todo. Les digo a propósito de lo que estaba diciendo. Ahorita hay un o sea, el santoral o la liturgia más bien, ¿cómo se llama? El año litúrgico es igual en toda la iglesia.
porque es el año litúrgico, el ciclo litúrgico es igual en toda la iglesia. Entonces, en todos lados se ve lo mismo siempre. Pero, por ejemplo, cada congregación, cada diócesis tiene sus fiestas particulares. Por ejemplo, con nosotros, el Día de la Virgen de Zapopan tiene sus lecturas propias. Entonces, si a mí me mandan o yo veo el misal de los jesuitas, pues no van a venir las lecturas de la Virgen. ¿Por qué? Porque solo en el misal de la diócesis van a venir las propias. Por ejemplo, las congregaciones religiosas tienen lecturas propias para sus santos. Por ejemplo, nosotros, no sé, Santo Domingo de Guzmán, nosotros seguimos las lecturas del ciclo normal, pero los dominicos, como es una fiesta de su patrono, tienen lecturas propias, porque es una fiesta de su patrono. Igual de otro dominico muy importante, ellos tendrán sus lecturas propias. Entonces, si a mí me mandan, o yo tengo el misalito, la liturgia que ellos utilizan, van a hacer otras lecturas cuando haya fiestas para ellos. Así cuando hay fiestas para nosotros, como alguna fiesta diocesana, pues van a cambiar las lecturas. Y en los religiosos pasa eso, ellos tienen lecturas propias para sus santos, los dominicos para los santos dominicos, los franciscanos para los santos franciscanos, y así. Pero en todas partes las lecturas son las mismas, pues nada más cambiaría por esa razón. Bien, pues vamos a hacer. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.